Buenas tardes, mi nombre es Ricardo Fragoso, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Para el día de hoy estaré hablando sobre el curso de Teoría de los Sistemas. Como tema del día de hoy, el reduccionismo y el antirreduccionismo. Para hablar de reduccionismo, podemos decir que se constituye una estrategia que pues en realidad es un conjunto de tesis ontológicas, genosológicas y metodológicas que acercan de la relación entre diferentes ideas o campos científicos. El reduccionismo, pues como tendencia de pensamiento, podría ser definido sintéticamente de la siguiente manera, o como la siguiente frase: el todo puede ser explicado nada más que con una sola suma de partes constituyentes. Esta frase, implementada por Rosenthal y Ludin en 1984. Podemos decir que este postulado nos permite deducir sobre su base que se pueden explicar las propiedades de las leyes y de los sistemas más complejos por las leyes y propiedades de los sistemas simples. Esto puede ser confundido en el concepto de reducción en cuanto a la ciencia, el cual puede señalar con otra frase que dice: una de las formas en la que se expresa la conexión necesaria entre los elementos es una teoría lógica y científica general. Hablando de antirreduccionismo, podemos decir que en su momento algunos pensadores utilizaban el concepto de holismo como sinónimo, postulando la irreductibilidad del todo a la suma de sus partes. Dicho de otra forma, las propiedades y las leyes de un sistema complejo no pueden ser explicadas por las propiedades y leyes de los sistemas más simples. En cuanto al reduccionismo, existen tres etapas muy importantes que la constituyeron. Mediante ellas se desarrollan síntesis, análisis asociadas a un predominio de una u otro sistema de investigación. Para la primera etapa, podemos decir que en la antigua Grecia fue donde se desarrolló esta primera etapa. No existía diferenciación entre ciencias, o esta diferenciación se encontraba en estado embrionario. Queriendo decir que en este periodo se marcó aún la tendencia de la diferenciación y tampoco el desarrollo del proceso inverso, es decir, una integración. Entre estas dos tendencias se puede decir que existe una correlación entre el análisis y la síntesis. Para la segunda etapa, el desarrollo del conocimiento se caracteriza por el proceso de diferenciación de las ciencias, el cual se manifiesta claramente en la época del Renacimiento. Dicha diferenciación tiene como causa las necesidades, creencias de la técnica y de la producción. Las ciencias de la época de esta segunda etapa se caracterizaban por el predominio del método analítico de investigación de sus sujetos. En la tercera etapa, la cual se prolonga hasta el día de hoy, podemos decir que la posterior diferenciación entre las ciencias se transforma en la premisa y componente de la integración. Este proceso de la ciencia en la actualidad aparece como la realización de la unidad interna de las tendencias opuestas. Al mismo tiempo de ellas, se puede decir que cada una de estas tendencias aparece solo como uno de los lados del proceso único del desarrollo.
de este conocimiento científico. Por lo tanto, el surgimiento y la diferenciación son las ciencias que crean la necesidad de la visión integrada para los conocimientos diversos adquiridos en medio de esta etapa. En estas tres etapas muy importantes se constituye un marco general el cual nos permite comprender el surgimiento de los modelos analistas, sintetistas y dialécticas, los cuales están asociados al predominio uno de otro en la investigación científica, así como también la necesidad del predominio en cada etapa de la cual fueron analizadas. Estos no fueron los únicos métodos utilizados, pero sí los que se explican de mejor manera en el nacimiento del reduccionismo. Por otra parte, también podemos decir o implementar dos temas muy importantes, que es el mecanismo y el reduccionismo. En cuanto a diferenciarlos, existen dos conceptos los cuales se hace necesario hacer un enfoque distinto a criticar la primera parte mencionada, que es el mecanismo. Pues es posible encontrar una caracterización simplista del mecanismo, en la cual podemos decir que consiste en una tentativa de explicar las regularidades específicas de las formas complejas del movimiento sobre las bases más simples. Esta contextualización se toma por reducción, por negación de la especialidad cualitativa de la que corresponde a una forma superior. Pero también es semejante del punto de vista que resalta lo cercano a la segunda metafísica, queriendo hablar de antirreduccionismo, que absolutiza la especificidad de las formas complejas y cierra las vías de explicación. Por otra parte, podemos decir que, por el contrario, desde el punto de vista dialéctico, el reduccionismo, a diferencia del reduccionismo mecanista, no niega la especialidad cualitativa de la esfera de la materia, cuya teoría se reduce a cierta teoría fundamental, como por ejemplo la termodinámica a la mecánica o estadística, o la química mecánica a la cuántica. Podemos ver que a la inversa, como resultado de la reducción, la especialidad cualitativa obtiene como profunda explicación la teoría y no se describe simplemente como inicial dada. Hablando de reduccionismo y fisicalismo, entonces el reduccionismo coincide con el fisicalismo. El fisicalismo es una doctrina filosófica sobre la naturaleza de lo real, lo cual afirma que lo que existe es exclusivamente físico, incluido lo mental o el alma. El fisicalismo es una forma de monismo y está relacionado íntimamente con el materialismo y el naturalismo. Hablando del término fisicalismo, el cual se usaba ampliamente por los neopositivistas, era de gran interés de ellos, los cuales actuaban ante todo como un programa lingüístico que procuraba interpretar la unidad de la ciencia, no en las vías de su desarrollo real, sino en la construcción de la lógico-lingüística en su lenguaje.
Por fisicalismo se entenderá la concepción del carácter monofundamental de la ciencia, la cual ha puesto a diferenciar en la esfera de las ciencias naturales tres niveles de carácter fundamental, los cuales fueron designados como global, disciplinario e interdisciplinario. Podemos mencionar el carácter fundamental global, pues este consiste en la no deductibilidad de las posiciones fundamentales de una u otra ciencia, de ninguna u otra disciplina científica. La ciencia se denomina fundamental en el sentido de su carácter global, y si solamente cuando sus proposiciones fundamentales no pueden ser teóricamente deducidas, ninguna otra ciencia únicamente pueden ser argumentadas por la referencia a todo el conjunto de los datos experimentales correspondientes. El fisicalismo, por otra parte, se conoce también como la concepción del carácter monofundamental de la ciencia, que afirma que solo la física posee el carácter fundamental global. Por otra parte, encontramos las tendencias científicas generales e integradoras de la ciencia contemporánea. Es muy importante el desarrollo armónico e integral de todas las ramas fundamentales de la ciencia, porque en conjunto, valga la redundancia, su presencia de los eslabones débiles en condiciones de un proceso cada vez más completo y amplio e intensivo, se puede conservar la ciencia en una forma social transformadora y productiva, directamente, es una de las causas de desproporciones y contradicciones en la economía. En la poca atención que se le brinda a la aplicación de los conocimientos científicos, podemos decir que a la solución de los problemas sociales de cualquier país, especialmente a los llamados subdesarrollados, de decisiones poco fundamentales y de falta de armonía en la interrelación entre el hombre y la naturaleza. Debido a este concepto de método científico general, se desprende un carácter histórico, el cual es el producto de la concepción del mundo que está determinando el nivel de los conocimientos que se tienen en un momento dado desde ese mismo mundo. Podemos decir un aspecto muy importante: el método metafísico de su tiempo permitía plantearse en cuanto a los problemas y solucionarlos en nivel de inmutabilidad. Oigan bien, no sujetos al desarrollo e independientes entre sí. Nos lleva a que todos estos métodos de conocimiento surgen por la tendencia de la integración y generalización que poseen cada uno. En realidad, un diferente grado de generalidad y una esfera propia de difusión y utilización llevan a que estos métodos sobrepasen los límites en una ciencia particular para abarcar las regiones y las ramas grandes que estudian una o varias formas de movimiento de materia. Los medios científicos generales del conocimiento poseen una subordinada orden en su conjunto a la teoría. Por esta razón, los métodos científicos generales son los medios teóricos generales de investigación que cumplen las determinadas funciones gnoseológicas de la ciencia. Muchas gracias por su atención prestada.